Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo dar la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa noche de lunes. Usted que todavía está en casita o simple y sencillamente ya reanudó las actividades laborales, bienvenidos a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, lamentablemente, vamos a hablar de inseguridad o seguridad, como usted lo quiera ver. Y es que lamentablemente hemos visto en las últimas noticias que usted en las diferentes emisiones de teleprensa ha podido observar diferentes atentados en contra de agentes o miembros de la corporación policial. Los homicidios a la orden del día y hasta un vía crucis fueron objeto de un atentado por parte de integrantes de las maras. Así es, señores, de eso vamos a hablar esta noche, de seguridad. Vamos a hablar de la tregua de las pandillas, de lo que va a hacer o debería de hacer el próximo gobierno. Con gusto, le damos la bienvenida esta noche al doctor Romeo Melara Granillo, ex inspector de la Corporación Policial y por supuesto ex fiscal general de la República. Doctor Granillo, un gusto tenerlo en 8 puntos. Gracias, buenas noches. Un saludo al licenciado Ponce y por supuesto a los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos, viniendo de vacaciones, ya lo decía el doctor. Con gusto, esta noche también le damos la bienvenida al licenciado Carlos Ponce, criminólogo, analista, experto en la materia. Un gusto nuevamente tenerlo acá en su casa. Gracias por la invitación, Sergio. Buenas noches, doctor, y a todos los que nos sintonizan por el canal 33. Gracias a los dos por tomarnos en cuenta y hacernos parte de su agenda. Y bueno, arrancamos luego de dar paso el agradecimiento a Banco Agrícola con un video collage de las noticias más importantes que han acaecido en los últimos días en torno a este tema que nuestra productora Georgina García preparó. Pandilleros asesinan a investigador policial en Aguilares. Policía muere durante tiroteo entre pandilleros en mercado de Nahuizalco. Capitán del ejército es asesinado frente a su propia vivienda. Dos policías lesionados en ataque a patrullas. Corporación policial fue emboscada con armas de grueso calibre en Olocuilta y deja 2 heridos. Nuevo atentado contra investigadores de la corporación policial en la jurisdicción de Zacatecoluca. 3 pandilleros y un taxista asesinados en masacre en Cuscatancingo. Bueno, este collage de noticias de los rotativos más importantes a nivel nacional que han marcado en su portada, en su madera, nos sirven de punto de referencia. Arranco con usted, licenciado Ponce, pero adicionalmente le comento que autoridades de seguridad aseguran que las pandillas poseen armamento de uso privativo de la Fuerza Armada, de asalto de grueso calibre, si usted lo quiere ver así. Esto implica entrenamiento en el uso de estas armas. Las pandillas están demostrando que tienen las armas de grueso calibre. Por otro lado, la policía carece de equipamiento adecuado. Ya vamos a hablar con el ex inspector de la Corporación Policial más adelante con relación a este tema. ¿Qué opina, licenciado Ponce, al respecto? ¿Está en nuestras autoridades realmente en desventaja o siempre lo hemos estado? Pues más que hablar de desventaja, que sí le estamos, definitivamente estamos en una posición desventajosa, es de hablar sobre qué nos ha traído aquí. Y lo que nos ha traído aquí es la negociación que existió entre el gobierno de Mauricio Funes y las principales pandillas que operan en el país. Bueno, para ser más exactos, con los cabecillas de las principales pandillas que operan aquí en el país. Esa negociación colocó al país y al gobierno en particular en una posición desventajosa en ese intercambio de beneficios que se inició con las pandillas, que al final se volvió una especie de extorsión, en donde las pandillas exigen a las autoridades ciertas
ciertos beneficios a cambio de dejar de cometer hechos violentos, o bueno, quizás no de dejar de cometer, sino más bien hacer su accionar delincuencial menos visible. ¿Y esta es una exigencia o también resulta extorsionado el gobierno como muchos salvadoreños? Yo creo que sí, al final se convirtió en una interacción extorsiva, en donde la posición de ventaja la tenían las pandillas. Vemos ahorita cómo estamos y en diferentes puntos hemos logrado apreciar cómo se manifiesta esta relación extorsiva. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, aquella semana en donde las pandillas incrementaron la incidencia de homicidios y salió pues uno de los protagonistas. El señor Mijango, puntualmente. Exacto, Raúl Mijango, anunciando de que él podía disminuir la incidencia de homicidios o parar esa ola delincuencial que habían propiciado las pandillas, si el gobierno aceptaba ciertas condiciones que habían establecido los principales cabecillas. Y al final, pues, incluso se terminó celebrando una reunión entre el presidente y esta persona que funciona como interlocutor de los pandilleros. Coincidentemente, después los homicidios, como había prometido este personaje, pues se redujeron. Y así hemos visto diferentes ejemplos a lo largo de estos últimos años, desde que se inició la negociación, en donde las pandillas han incrementado la incidencia de homicidios con el objetivo de lograr ciertos beneficios. Estamos en esa posición desventajosa que se menciona, pero gracias a ese cambio de interacción, en donde el gobierno se colocó en una posición en donde las pandillas estaban pues en su mejor disposición para exigir más de lo que estaba recibiendo el gobierno. Definitivamente esto permitió que las pandillas trascendieran, evolucionaran a un punto en donde nunca antes habían llegado. El mismo ministro de Justicia actual pues lo ha mencionado en varias ocasiones, haciendo alusión a varios elementos dentro del accionar de las pandillas. Habla de mejor armamento, de una incursión en modalidades delictivas mucho más complejas y mucho más lucrativas. Definitivamente han pegado ese salto de calidad que da precisamente ese cambio de interacción con diferentes actores en su entorno. Preocupante, porque también se mira un grado de infiltración bastante fuerte al interior de los cuerpos de seguridad. Particularmente el último ejemplo que me gustaría traer a colación es el del efectivo castrense, efectivo castrense, entiendo ya que estaba retirado, pero que pertenecía a las fuerzas especiales y que... Elemento de fuerzas especiales era. Exacto, okay. Que fue capturado como miembro de pandilla y responsable de uno de estos últimos ataques que usted menciona, o se mencionó aquí en el inicio del programa. Interesante, porque también en esta coyuntura se presenta a esta persona que, y al mismo tiempo se habla de que los pandilleros en diferentes puntos del país están recibiendo o han recibido adiestramiento de tipo militar. Entonces, esto nos puede dar una indicación de qué tan penetradas están las instituciones que están encargadas de la seguridad pública del país, siendo la Fuerza Armada un eje bastante importante de la estrategia actual de seguridad pública, en donde se ha incrementado significativamente el rol que esta institución juega en patrullajes, en resguardo de ciertos perímetros alrededor de centros penitenciarios. Realmente interesante ver esa penetración y nos puede dar una indicación bastante fuerte de qué tan profunda es la penetración de las pandillas al interior de diferentes instituciones de gobierno. Okay, lo que pasa es que están recibiendo adiestramiento y muchos dicen lo que pasa es que manejan una gran cantidad de plata y por lo tanto pueden contratar a cualquier persona. Un amigo en la mañana ahora me decía, mire, que no le va a causar extrañeza a usted que de pronto veamos a diputados que también se vayan a trabajar con ellos porque pagan mucho mejor que en la Asamblea Legislativa. Un amigo me lo contó ahora en la mañana. Doctor Melara Granillo, usted es una persona sumamente indicada para hablar de esto, adicionalmente del experto licenciado Carlos Ponce. ¿Por qué? Porque usted conoce
o conoció en su momento como ex fiscal general de la República el Ministerio Público y también una institución que coadyuva en la persecución del delito como la Corporación Policial, y de las dos estamos hablando. Ya vamos a hablar de los jueces más adelante. ¿Qué opina usted de los ataques que se han estado dando puntualmente a los elementos de la Corporación Policial? Porque como lo decía el licenciado Carlos Ponce, y yo recuerdo que en su momento, cuando hicieron el pliego de peticiones, ciertos líderes de las maras dijeron: señores, ahí están nuestras peticiones, si no quieren volver al pasado, hay que cumplirlas. Por favor, doctor. Gracias. Tal vez quisiera empezar por lo que usted hablaba originalmente, en el sentido de que tienen armas del uso privativo de la Fuerza Armada. Como bien lo decía el licenciado Ponce, se han capturado en diferentes hechos a personas vinculadas a la Fuerza Armada, mejor dicho, personas de la Fuerza Armada que han permitido y han sido infiltrados por la delincuencia para poder vender las armas. Recordemos casos puntuales. Los encargados de la destrucción del supuesto material militar que ya está en desuso, llegan a los polígonos a donde tienen que destruirlos y hacen, para hablarlo en buen salvadoreño, la pantomima de que las destruyen, se reservan las granadas, se reservan todo tipo de explosivos y eso se lo venden posteriormente a las pandillas. No ha sido un solo caso, hemos visto capitanes vendiendo armas. Recordemos el caso de una mujer oficial que fue capturada en un centro comercial ahí frente al Árbol de la Paz, que tenía los fusiles de la Fuerza Armada y los estaba vendiendo a delincuentes. Fue capturada. Entonces digo, es preocupante que la Fuerza Armada haya sido penetrada a ese nivel para poder vender las armas que son de uso exclusivo de ellos a la delincuencia. Es por eso que nosotros vemos que las pandillas actualmente tienen armamento sumamente sofisticado, podríamos llamarle así. Hemos visto capturas de delincuentes con C4, no digamos con granadas. Explosivos plásticos, sí. No digamos con granadas. Ahora, en cuanto a su pregunta de que cuál es la opinión respecto a los ataques, es evidente que existe una directriz en el sentido de atacar plenamente a todo lo que huele a Policía Nacional. Y esto debe obligar a la policía a un planteamiento efectivo, serio, muy analítico, en el sentido de evitar estar cayendo en emboscadas, porque prácticamente lo que se hace es una emboscada. Se reporta un hecho delictivo ficticio y los policías tienen que acudir porque es su obligación acudir. Entonces vemos que eso es una emboscada la que se les está preparando, y ahí coadyuva con lo que se ha hablado anteriormente, de que están recibiendo entrenamiento militar para poder perpetrar ese tipo de atentados. Hay un tema que llama muchísimo la atención y yo lo escuchaba hace días atrás, doctor, y usted estuvo obviamente al frente de la Inspectoría General de la Corporación Policial, y es que decían, mire, hay una gran cantidad de policías que de pronto han ingresado a la institución en Comento y con toda esa energía de poder cambiar nuestro país, pero de pronto hay una gran migración de policías para otros lugares, inclusive fuera del territorio salvadoreño, porque no tienen los aditamentos necesarios, porque no les pagan bien, porque están en riesgo, porque el escalafón muchas veces no se cumple, porque es abismal lo que ganan ellos exponiendo su vida con relación a otras personas que administrativamente trabajan y que no tienen turnos de 24 horas, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Recordemos que hay policías que la mayoría que abandonan el trabajo porque se van a los Estados Unidos, o tienen familiares o simplemente quieren mejorar ellos en lo tal vez gente sin compromiso, pues quieren ir a ganar un mejor salario sin exponerse como lo están haciendo actualmente. Hemos tenido policías de las unidades élites que se fueron a trabajar a Irak o a Afganistán, con estos servicios privados de los Estados Unidos, que en otras palabras se llaman mercenarios. Se han ido a trabajar algunos a Irak y Afganistán. Claro, tienen un salario, tal vez lo que aquí ganan en un año, allá lo ganan en un mes, o posiblemente lo que ganan aquí en un año, allá lo ganan en 15 días. Entonces le digo, es una
tentación pues de estas personas lógicamente de querer tener un mejor nivel de vida a través de un mejor salario, y que de todas maneras, si aquí tienen un riesgo, pues igual riesgo están corriendo allá en cualquiera de estos países que están en guerra casi continuamente. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa, señores, en 8 en punto. Al regresar con los dos caballeros que nos acompañan esta noche, también vamos a buscarle algún tipo de respuesta, si es que la hay, a lo que está sucediendo en el territorio salvadoreño, y también conocer un poquito qué hay que hacer, si es que hay algo que hacer todavía en nuestro país. Y no quiero vender terror, quiero ser objetivo, concreto y no decirle lo que usted quiere escuchar, sino lo que debe de ser. Pausa, volvemos. Infinitamente agradecidos, señores, por su preferencia esta noche. Vamos a preguntarle, o pedirle, mejor dicho, a nuestra productora información con relación a una entrevista del periodista José Luis Sáenz con un miembro de la Mara o del Barrio 18, si usted lo quiere ver así, publicada por elfaro.net. Le dice al periodista que estos son las únicas consecuencias del accionar de las autoridades. Le pedimos a nuestra productora Georgina García que nos comparta, por favor, esta entrevista. Acá la podemos ver nosotros claramente, las partes que han sido subrayadas en color amarillo. Y es que el pandillero le subestiman la capacidad, dice, y no es así. Nosotros estamos preparados para desestabilizar el país sea como sea, y no le hacemos por el mismo compromiso que hemos estado sosteniendo más abajo. Y estas son las consecuencias del mismo accionar de las autoridades. Es decir, como no se apegan a lo que nosotros queremos, más abajo no se ha desatado, esto es una reacción, pero ahora nosotros hemos logrado detener eso por el momento. Arranco con usted, licenciado Carlos Ponce, porque uno dice, mire, a preguntas de su servidor, ya caímos en un estado fallido. Es que hace rato y no nos hemos dado cuenta. Es que ahora no solamente le pagamos impuestos a la Hacienda, al Ministerio de Hacienda, sino que también a los mareros. Es decir, ya debe de estar la contribución, aunque no es deducible la renta, ya debe de estar explícita en toda actividad que nosotros desarrollemos, porque ellos se han llegado a constituir en un factor real de poder. Por favor. No, exactamente. Usted está en lo correcto. Las pandillas ya desde hace bastante tiempo han llegado a convertirse en un poder fáctico dentro de sus comunidades. El problema se agravó a niveles que nunca antes se había agravado con esta negociación con las autoridades, porque lograron alcanzar un nivel de legitimidad en sus comunidades que los catapultó a una posición mucho más influyente. Definitivamente que para revertir esto que han logrado alcanzar los pandilleros, las nuevas autoridades van a tener que enfrentar una situación muy difícil, en donde va a parecer que están haciendo las cosas mal cuando en realidad las estén haciendo bien, precisamente por lo que estamos viendo en este momento. Yo lo mencionaba, lo he advertido con bastante frecuencia desde hace mucho tiempo, que iba a llegar un momento en donde las pandillas, al finalizar este periodo presidencial, iban a tratar de que ese intercambio extorsivo de beneficios trascendiera periodos presidenciales y lograran establecer esa misma interacción con las nuevas autoridades. Y estamos precisamente ante eso. No es algo que tenga que ver con el actual gobierno y con Perdomo, con el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. No, incluso yo creo que es un error de las pandillas que estén ejecutando esta ofensiva delincuencial en este momento, porque las autoridades que están ahorita van de salida y corrían el riesgo, y de hecho se materializó ese riesgo de que la autoridad saliente, que ya era una persona, un funcionario que estaba tratando de desligarse del tema de la tregua, pues saliera señalando de que este era un intento por tratar de empujar al nuevo gobierno hacia una negociación. Así lo hizo.
Lo extraño es de que el ministro Perdomo haya salido al final de la semana pasada hablando sobre un nuevo proceso, como una nueva versión, una nueva iteración de lo que hasta este momento se conoce como tregua. Y aquí es donde está lo peligroso, porque cualquier refrito de lo que conocemos en este momento como tregua, es decir, una negociación entre el Estado y las pandillas, va a tener las mismas consecuencias que ha tenido hasta este momento. O mejor dicho, las va a agravar, porque se va a continuar en ese proceso de deterioro del tema de seguridad, en donde se va a erosionar aún más todas las instituciones que están encargadas de la seguridad pública, y las organizaciones criminales van a seguirse potenciando, van a seguir creciendo, van a seguir incrementando su influencia y su poder a nivel territorial, y se van a convertir cada vez en un actor importante, que incluso van a atraer la atención de los políticos a nivel local, que era lo que ya se estaba logrando con la segunda fase, como se le llamó en su momento, de esta tregua entre pandillas, que involucraba una interacción extorsiva nuevamente a nivel local, entre autoridades locales y jefes pandilleros locales. Definitivamente que esto va a pasarle la factura en su momento al país. Si esto logra concretarse, si se logra trascender periodos presidenciales en esta negociación, el país no va a poder salir durante mucho tiempo de ese estado crítico en que se va a sumergir. Y es por eso que en este momento aquí el que tiene quizás el poder para lograr parar que trascienda esa negociación, periodos presidenciales, es el fiscal general de la República. La responsabilidad recae sobre sus hombros, porque él tiene el poder de realizar capturas que sirvan como disuasivo para cualquier autoridad, para cualquier político que se le esté cruzando por la mente continuar con esta negociación con criminales. Ok, me voy con el doctor Melara Granillo. Mire, tenía una pregunta originalmente para usted, que se la voy a hacer, y luego me voy a ir con el licenciado Ponce para que me ayude sobre este tema. Y es que ahora se está hablando sobre el tema de tener consensos, acercamientos, que no es lo mismo que tregua. Uno le dice, lo que pasa es que este es una tregua recargada, esta es semánticamente el mismo nombre, pero llamémosle de otro diferente. Algo que llama muchísimo la atención, doctor, y reitero, usted que estuvo en la Fiscalía, en la Corporación Policial, son las declaraciones que por alguna razón se filtraron a la prensa de exdirector de algún centro penitenciario y de otros exfuncionarios, donde en efecto ellos aseguraban de que se le habían dado diferentes prerrogativas a los integrantes de las maras y a los facilitadores. Lo decía así, literalmente. Un rotativo lo extrayó de unas cintas que más tarde la Fiscalía dijo, sí, en efecto, las cintas así se dijeron por la declaración cuando acudió al Ministerio Público, y en efecto son veraces. De las tiendas, de los diferentes centros penales, se les otorgaba algún tipo de sueldo a estos facilitadores, lo dijeron ahí, no lo dije yo, pero adicionalmente a esto se hablaba de ingreso de prostitutas, de televisores, etcétera, etcétera, a los diferentes centros penales. ¿De qué estamos hablando realmente ahorita, doctor? ¿De una nueva segunda parte de la tregua, de una tregua recargada? ¿O estamos hablando de verdad de un esfuerzo que se quiere realizar, honestamente hablando, donde el ministro ha dicho, llamo a todos los sectores de la población para avanzar en este tema? Creo que en principio el gobierno jamás debe de inmiscuirse en una tregua, llámesele pandilla, llámesele mara, llámesele como se le quiera llamar, pero jamás el gobierno debe de involucrarse en negociaciones con la delincuencia. Eso lo único que va a hacer es el mismo efecto de lo que tenemos en este momento. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues el gobierno lo que tiene que hacer es potenciar a las alcaldías, a asociaciones, ONGs, que sean ellas en alguna medida, no que entren en una tregua como la que tuvimos anteriormente, sino que sean ellos quienes manejen los temas de prevención, y hasta cierto punto pues son ellos los directamente involucrados
en sus respectivas comunidades. Entonces le digo, el gobierno en ningún momento, porque estaría perdiendo el gobierno como tal la majestuosidad que le otorga la ley de ser el ente rector de la política de seguridad pública de todos los salvadoreños, pues de todas las personas que vivimos aquí. Entonces le digo, sería un refrito, como se dijo, simplemente se le está cambiando nombre por negociación, que es básicamente la misma tregua que hemos estado viviendo. Entonces yo creo que eso jamás lo debe hacer el gobierno. Hay una pregunta, yo le había adelantado y se la necesito hacer, imperativo categórico. Doctor, unos dicen, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el hijo anda mal es porque el papá le enseñó. Y aquí, como se le dice, padres de la patria a los diputados, y yo lo tengo que decir categóricamente y no tengo ningún problema, el tema que el licenciado ya anteriormente señalaba, y es transparencia, que vayan a mermar las instituciones. Y es que cuando se acercan las elecciones todo el mundo necesita pistillo para la campaña. Y vemos nosotros cuando el fiscal general de la República ha dicho, no me interesa si los diputados se excluyeron del listado de los entes que van a entrar en la ley de lavado de dinero. Y por otro lado, la ley de partidos políticos que no admite el escrutinio de quién les está dando la plata. ¿En qué estamos cayendo, doctor? ¿O ante qué estamos peleando cuando existe la posibilidad de que el día de mañana mareros puedan patrocinar a un diputado? Si es que no lo han hecho ya. Hasta este momento, y estamos hablando de algo que ya pasó, correcto. Claro. Entonces, ¿ante qué estamos, doctor, peleando nosotros los salvadoreños? Lo que pasa es que las autoridades deben de dar el ejemplo, deben de dar el ejemplo de integridad, de veracidad. Por eso yo recuerdo que hace algún tiempo en unas clases en el extranjero, decía el profesor que cuando un funcionario se para frente a una audiencia, dice, la audiencia debe de tener la absoluta seguridad que esa persona va a decir la verdad. Y en nuestro caso era todo lo contrario. Tenemos a un ministro de esa época que empezaba a hablar de la tregua, que no tenía absolutamente nada que ver con la tregua, cuando todo el mundo sabía que el plan había sido elaborado en su oficina. Entonces le digo, aquí era al revés. Cuando el funcionario se paraba a hablarle al pueblo salvadoreño, sabíamos que iba a decir una absoluta mentira y no la verdad como debería de ser en un funcionario. Ok. Hacemos entonces, señores, otra pausa comercial acá para respirar un poquito a los dos caballeros y en el siguiente bloque abordar este mismo tema, pero con más intensidad y con propuestas. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Muchísimas gracias por su preferencia. Y debo de participarles a todos ustedes en este tema. Imposible hablar de seguridad y no dar a conocer una noticia que muchísimos salvadoreños pudieron apreciar en un periódico electrónico esta mañana. Y se los comparto acá a los dos caballeros y a ustedes también. Y es que el periódico en comento, El Faro, puntualmente en su editorial o en su madera, determinaban que el alcalde y ex miembro de la fórmula presidencial de Arena, el doctor Norman Quijano, buscó un acuerdo con las pandillas tras perder la primera ronda, es decir, el 2 de febrero, supuestamente con lo que está diciendo este rotativo. Después de meses de declararse enemigo de la tregua entre las pandillas y tras la derrota en primera ronda, el candidato presidencial de Arena envió un emisario para que ofreciera a los líderes pandilleros un trato. Un gobierno suyo los tomaría en cuenta para diseñar políticas de seguridad pública a cambio de que en la segunda vuelta dejaran de presionar a los ciudadanos sobre cómo votar, las acusaciones que él en su momento hizo contra el gobierno en turno, aunque en muchos de sus anuncios de campaña el candidato arenero se declaraba enemigo de la tregua entre las pandillas y auspiciada por el gobierno. Aquel enfoque integral incluía al menos el papel de una apuesta por la reinserción, y el señor Luers, en nombre del alcalde Quijano, ofreció a las pandillas que un eventual gobierno de Arena les iba a garantizar interlocución y ser escuchados en el diseño de políticas de seguridad pública, a cambio de que estos no predispusieran a los votantes contra el partido Arena para la segunda ronda electoral, es decir, el 9 de marzo. Licenciado Ponce, arranco con usted. Delicada esta noticia que se está virtiendo en el rotativo en comento.
Por favor. No, definitivamente que este es el resultado directo de la evolución que tuvieron las pandillas gracias a la negociación que tuvieron con el gobierno de Mauricio Funes y todo el cambio de enfoque que lograron experimentar los máximos cabecillas y que ahora pues ya vimos cómo se traslada a un nivel territorial. En ese artículo que acaba de mencionar usted, que leyó ahí un par de líneas, se habla específicamente de que el presunto emisario de Norman Quijano, Paolo Lurs, traslada a los cabecillas pandilleros una solicitud, bueno, mejor dicho, 3 solicitudes. Uno, que no amenazaran a los residentes de sus comunidades para que votaran por el FMLN. 2, que dejaran de robar DUIs a las personas que pensaban iban a votar por el partido de oposición. Y la tercera se me escapa, pero es en la misma sintonía, va en la misma línea. Entonces, esto tácitamente lo que dice es de que efectivamente durante las primeras, antes y durante la primera ronda, la primera elección, hubo un movimiento orquestado en los diferentes barrios controlados por las pandillas, en donde los integrantes de esas agrupaciones desarrollaron diferentes actividades orientadas a obligar a los residentes a votar por un partido en particular. Es decir, las pandillas empezaron a ser un instrumento del sector político. Y lo que revela esta noticia o este artículo publicado por el periódico digital es de que todos los partidos políticos están dispuestos ahora a instrumentalizar a las pandillas. Grave. O las pandillas instrumentalizando al sector político. Inicialmente va a empezar el sector político instrumentalizando a las pandillas, pero con el tiempo, así como estamos viviendo en este momento, las pandillas van a empezar a instrumentalizar al sector político para desarrollar sus actividades delincuenciales e incursionar en patrones delictivos mucho más complejos y lucrativos. Tema de narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Vamos a ver pandillas ya migrando a otro nivel, van a subir otro escalón o varios escalones en ese submundo delincuencial en el que se mueven y se van a convertir en un actor clave, no solamente aquí en El Salvador, sino que a nivel regional. Van a servir como un punto de referencia delincuencial en el istmo centroamericano. Doctor, la misma pregunta va para usted. Esto es una realidad, porque con esto las pandillas están demostrando que no solo han adquirido un poder económico, un poder delincuencial que maneja las comunidades, sino que además tienen la influencia dentro de la actividad política. Porque le digo, esto es una realidad. A mí me lo dijo una persona que conozco que vive aquí en una comunidad aquí de la colonia Escalón, que llegaron a su casa a amenazarlo que si votaba por el partido opositor se atenía a las consecuencias él y su familia, y me dice, ¿y usted los conocía? Sí, me dijo, son muchachos que yo he visto crecer aquí. Entonces llegaron a decirle que incluso si él no cambiaba su forma de pensar, porque sabían que no era afín al partido de gobierno, pues le iban a llegar a quitar los DUIs. A él afortunadamente pues no se lo quitaron a él ni a su familia. Pero le digo, esa es una realidad, y entonces vemos cómo ellos también están teniendo ya un nivel de influencia en el área política. Y la verdad es que esa fue una situación que se dio, y no solo lo ha relatado él, lo han dicho infinidad de personas. Aquello, como decía el licenciado Ponce, que les quitaban los DUIs a las personas que creían o que sabían que no iban a votar por el partido de gobierno. Doctor, anteriormente lo conversábamos fuera de cámaras y yo, sí, por favor, claro que sí, claro que sí. Antes de que pasemos a otro tema. Esta noticia que vimos es precisamente lo que yo he venido advirtiendo por bastante tiempo.
las pandillas y su poder e influencia territorial se convierten en un atractivo para los políticos. Desgraciadamente, el atractivo es tal que los políticos están dispuestos a traicionar los principios y que rigen sus estatutos o su ideología, las premisas principales bajo las que se fundaron los institutos políticos, y están dispuestos a traicionar a todas las personas honestas que votan por ellos. Esto yo en su momento mencioné de que no era un peligro únicamente con el partido oficial, sino de que era un peligro, una tentación a la que se iba a someter a cualquier partido político, que ninguno estaba inmune. Y desgraciadamente, pues esta noticia ya nos comprueba de que todos están dispuestos a recurrir a negociaciones oscuras con las pandillas para lograr objetivos políticos electorales, y esto definitivamente que no está en favor de la ciudadanía honesta y trabajadora. Ok, licenciado, ¿se podría rehabilitar a un miembro o a todos los miembros, como la tregua misma perseguía ese fin, cuando vemos una actividad sumamente lucrativa y estos jóvenes o estos miembros que ya alcanzaron más de la medianía de edad y que ya van hasta quizás a la tercera edad, viéndolo gente con una gran experiencia al interior de estas organizaciones del crimen organizado, como el gobierno de Estados Unidos así lo ha ponderado, ojo, podrían salirse cuando en un trabajo común y corriente no ganarían lo que están ganando ahí? Mire, dentro de las pandillas podemos encontrar de todo, ¿eh? Hay personas que diferentes incidentes que viven al interior de la pandilla y dentro de ese contexto delincuencial, pues los llevan a realmente buscar una forma diferente de vida, abandonar su estilo de vida criminal y buscar una vida alterna. Pero el paso inicial que siguen estas personas es abandonar a las pandillas, dejarse de llamar miembros de la MS o de la 18. Es el primer paso, y lo hemos visto no solamente aquí, sino que se ve en Estados Unidos, en infinidad de ciudades, en donde los pandilleros que están dispuestos a abandonar su estilo de vida criminal, lo primero que hacen es renunciar a su pandilla. ¿Por qué? Porque su pandilla es mucho más grande, o generalmente las pandillas son mucho más grandes que la clica local a la que pertenecen. O sea, las pandillas aquí en El Salvador particularmente son más grandes que lo que representan aquí en el país. Son, como lo calificaba la Embajada de Estados Unidos, mejor dicho, el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizaciones criminales transnacionales. Entonces el primer paso para ver una conversión, una reinserción real de agrupaciones delincuenciales como las pandillas es que abandonen su pandilla, que dejen de ser lo que es ser parte de esa estructura transnacional delincuencial. ¿Pero a cambio de qué? Y yo se lo pregunto como criminólogo a usted, si no es el diálogo, porque de pronto se degenera y existen acusaciones, más que todo por la falta de transparencia, como algunos lo han dicho, en no tener toda la información. Pero si el plan mano dura, el super mano dura, no funcionó, sacar el ente castrense, que ya dijo la Sala de lo Constitucional, que eventualmente está bien, pero esto ya no es eventual, la Fuerza Armada en la calle. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto, licenciado? Mire, desgraciadamente, todos los abordajes que hemos tenido del problema han sido asimétricos en el sentido de que se han inclinado desproporcionalmente para un lado, o para un estilo de abordaje del problema, y han descuidado otro. En el tiempo de la mano dura, por ejemplo, se favoreció un abordaje de estilo represivo, no inteligente, por cierto, sino que un abordaje de estilo represivo, pero sin un componente analítico que es sumamente necesario para lograr dar golpes certeros que debiliten estructuras delincuenciales como las pandillas. Ahorita lo que estamos viendo es algo un poco más inclinado hacia un abordaje más blando del problema. Lo que tenemos que apostarle, o lo que tenemos que exigir como ciudadanos, es un abordaje integral del problema.
un componente fuerte de represión, un componente fuerte de prevención y un componente fuerte de rehabilitación y de reinserción. Igualmente fuertes. Ok, doctor, la misma pregunta, pero de pronto podría algo funcionar cuando se le ha estado dando solo garrote, y ha crecido tanto cuando le dice, mira, mejor sentémonos y platiquemos, porque eso es lo que se está haciendo ahorita. Yo quiero compartir con ustedes algo para que el doctor lo pueda tener y pueda darnos su opinión. Hace semanas atrás se causó una gran indignación en las diferentes redes sociales cuando en el estadio del Camp Nou, del Barcelona de España, se le solicitó, según un rotativo, a determinadas personas, a seguidores de los dos equipos que estaban ahí, de uno de los dos equipos, que retirara la bandera de El Salvador. Y es que esto causó una gran indignación. Lo que pasa es que había una explicación, y es que en los días anteriores a eso se conoció que miembros de la MS estaban en aquel país de España. Entonces causó obviamente un gran temor. La ETA se acaba de terminar y ahí vienen estos. El cuarto país en el mundo más violento, según PNUD. Es decir, este tema ya ha trascendido fronteras y es una situación, doctor, muy, pero muy preocupante. Bueno, es una lástima que nos estén conociendo por ser un país violento y no por el país trabajador, que en realidad también somos y hemos sido en años anteriores reconocidos precisamente por ser un país de gente muy trabajadora, muy dinámica. Entonces, cuando vemos que ya en Barcelona hay gente de la MS que está ya reclutando a rumanos, españoles, húngaros y una serie de nacionalidades que se les están uniendo, cuando vemos que hay cabecilla ya de la MS, lógicamente mencionar salvadoreños ya casi que les pone los pelos de punta, ¿no? Porque dicen estos a lo mejor son infiltrados ya también de las pandillas. Entonces, yo creo que aquí pues estamos pagando justo por pecadores, y además pues claro que es una afrenta para el país que retiren la bandera de El Salvador cuando a lo mejor las personas que estaban ahí eran salvadoreños, querían aprovechar las cámaras que estaban en ese momento enfocándolos a ellos y querían hacer saber que ahí habían salvadoreños pues viendo el partido. Pero no es, pienso que no es que ahí habían gente de la MS en ese instante, pero a lo que quiero llegar es a decirles que cómo hemos llegado nosotros a que nos conozcan por ser un país violento a través de las pandillas y no como que lo que en realidad nos deberían de reconocer. Un pueblo trabajador, un pueblo que ha salido adelante de las tragedias. Usted ve, voy a poner un ejemplo totalmente opuesto, pues usted ve en la Plaza San Pedro, cuando está el Papa, usted ve infinidad de banderas ahí para que se vea que los representantes de diferentes países están pues en una audiencia con el Santo Papa. Entonces digo un ejemplo totalmente diferente, pero sí lo quiero traer a colación, porque seguramente esas personas lo que querían era que vieran unos salvadoreños ahí en el estadio. Ok, otra pausa y en segundos mucho más, de 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias, señores, por su preferencia. Bueno, sin lugar a dudas, los amigos televidentes siguen opinando sobre la noticia del periódico digital a la cual hacíamos referencia y que la fuente puntualmente del Faro es el señor Luers. Doctor, bueno, adicionalmente menciona que todos los miembros del COENA, el caballero al cual hacía referencia, tenían conocimiento de esta negociación que se estaba teniendo. Ellos tendrán que dar las explicaciones del caso en su momento y seguro que nosotros vamos a estar ahí. Doctor, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Es decir, ¿viene un nuevo gobierno o qué le recomendaría al nuevo gobierno? Porque de verdad que no es ningún regalito de Dios lo que van a recibir. Pienso que para el nuevo gobierno el puesto más esperado por la población es precisamente el del ministro de Seguridad Pública. Creo que es el puesto más esperado. Porque si hay un tema que puede acabarse a un gobierno es la seguridad pública. Y también a un político la carrera, se agarra a papa caliente. Entonces yo creo que hay una expectativa de que el ministro y lógicamente el director de policía que se nombre sean personas totalmente profesionales en ese campo. Y no me refiero a que hayan sido militares de carrera, pues que ya sabemos que no lo pueden ser, pero no necesariamente que sean personas
que tengan la capacidad para reunirse un equipo que le pueda dar el soporte necesario para el manejo de la seguridad pública. Digo, yo creo que hay una expectativa y yo esperaría que el próximo presidente pues tenga creo que así va a ser, tenga la sabiduría necesaria para no contaminar el puesto con política. Yo creo que eso es bien importante. Y aquí, desgraciadamente, hemos tenido la tendencia de poner a políticos que no conocen el tema y que están pensando más en el color del partido que los llevó que en verdaderamente hacer una estrategia de seguridad pública que sea lo que la población necesita y merece. Digo, que no se vistan con los colores del partido, que sean totalmente apolíticos, porque si hay un tema que tiene que estar fuera de la política, es el tema de la seguridad pública y la administración de justicia. Okay. Bueno, aquí hay un amigo televidente que hace una pregunta y dice, le quitaron fondos al Ministerio de Justicia, Educación, etcétera, pero estamos hablando de seguridad para el traspaso de mando. Y dice él, yo no quisiera pensar que esto fue adrede. Yo le traslado la misma pregunta a usted. Bueno, la verdad es que es difícil decir. Lo importante, creo yo, ahorita, y algo que tiene que comprender muy bien el nuevo gobierno, es de que, aunque parezca difícil la situación en la que estamos viviendo ahorita, va a ganar muchos puntos, especialmente en este periodo electoral, si le da un viraje fuerte al abordaje de seguridad. Y especialmente si lo abre. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Perdomo cuando él habla de abrir el tema, de ver el tema o la estrategia con diferentes actores de la sociedad, pero no el tema particular de la negociación. Yo creo que el nuevo equipo de seguridad tiene que generar la suficiente confianza en la ciudadanía como para abrir el espacio para que diferentes actores de la sociedad participen en la búsqueda de una solución, pero no solamente en la búsqueda de la solución, sino que también en la fiscalización de los resultados que se logren a través de diferentes iniciativas y planes que se acuerden en esas reuniones. Magnífico. Debo de agradecerle a los dos por haber abordado ese tema, licenciado Ponce. Un gusto haberlo tenido. Gracias por Doctor Melar Granillo. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, a continuación Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 21 de abril del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.